Bueno, mi gente, el día de hoy me encuentro en el corregimiento de Santa Elena, Valle del Cauca. Me vine a conocer el viñedo Tierra Paraíso. Aquí a continuación te vamos a mostrar qué tal mi experiencia para que vengas con tu familia, amigos o pareja. Acompáñame pues en esta aventura. Bueno, mi gente, les comento que el viñedo de Tierra Paraíso se encuentra ubicado en el corregimiento de Santa Elena, Valle del Cauca, a una horita desde Cali o 42,7 kilómetros desde el Paso del Comercio. Llegar es súper sencillo. Lo primero que deben hacer para ubicarse es llegar al parque principal de Santa Elena. Ellos están ubicados, la tienda de Tierra Paraíso está ubicada sobre la calle Cuarta. Si van sobre la calle Cuarta deben pasar 2 cuadritas hasta que se encuentren con la Casa de la Cultura de Santa Elena y deben girar a mano derecha y en la primer cuadra siguiente deben girar a mano izquierda. Esa viene siendo la calle Tercera A y de ahí se van a encontrar con la Vía del Castillo. De ahí continúan derecho y ya en donde dice 31-Ginebra y deben girar a mano izquierda. También hay otra forma fácil de llegar y es poner en Google Maps Plazoleta del Vino Tierra Paraíso. Y el viñedo se encuentra diagonal, ubicado diagonal a ellos. Igual, si de pronto requieren una explicación más específica sobre cómo llegar, en el perfil de Instagram de ellos que se llama Vino y Arte Tierra Paraíso hay una historia destacada que dice Encuéntranos. Allá hay un videito. Le dan clic y ya ellos explican el paso a paso sobre cómo llegar. En cuanto a horarios, les cuento que nosotros fuimos un sábado. Nos comentaban que ellos hacen el tour del vino los sábados a las 10 de la mañana y a las 2:30 de la tarde. Ya que a continuación les comparto toda la información para que vayan a conocer este fabuloso lugar. Bueno, por acá ya llegamos a Tierra Paraíso en Santa Elena. Lo primero es que el profe nos recibió con un vino tinto de verano. Por aquí ya está Nata degustando. Buenísimo. Muy rico, profe. Chévere, chévere que les haya gustado. Esa es nuestra gran primera invitación. Que vengan y disfruten nuestro tinto de verano elaborado con uva Isabela. Por aquí el profe Carlos nos va a contar un poquito acerca de la historia de Tierra Paraíso. Bueno, Tierra Paraíso es una experiencia muy interesante porque tiene que ver con la historia de una familia que va en la tercera generación. La primera generación es el abuelo Santiago Paredes, un personaje muy interesante aquí en Santa Elena, en el centro del valle, que se dedicó a cultivar la uva Isabela. La segunda y la tercera generación se dedicaron a darle al legado de Santiago Paredes esa posteridad. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos haciendo turismo, estamos haciendo vinos con sentido de lugar y estamos proporcionándole a nuestros visitantes, tanto locales como internacionales, una oportunidad de disfrutar el Valle del Cauca en otra experiencia. Por acá nos vamos a poner el traje de vendimiador, eso nos están diciendo. Yo ya estoy lista para ir a recoger uvas. Mejor dicho, ya vamos a recoger uvas a lo que marca acá, pues. El inicio del tour es el profe nos lleva a simular las 4 estaciones en un clima tropical. Profe, contémosle a la gente aquí, por ejemplo, qué estación simula o qué proceso simula. Lo que tenemos aquí es un viñedo que está en una etapa de reposo post-poda que simularía la etapa invernal. Por aquí llegamos a la segunda fase del tour. Este es el famoso barril mirador. Aquí vamos a subir las escaleras, vea por allá, ya va Nata. Y acá lo que vamos a lograr observar es el ciclo vegetativo, vea, de todo el cultivo. Este es el ciclo vegetativo del cultivo. Bueno, aquí ya vamos en ascenso. Miren qué belleza. Los paisajes acá en Santa Elena son muy hermosos. Miren, Nata, ¿qué tal pues? Esa belleza espectacular. Y mira que sí se ve, mira, ¿ves que hay unas verdecitas más oscuras que las otras? Sí. Las del fondo se ven como más blanquitas, está espectacular. Muy bonito. Por allá está el profe acompañándonos, vea. Ha sido nuestro guía aquí. Aparte del mirador del barril, ellos acá también tienen todas estas obras. Estas obras son de un artista local, de acá de Santa Elena, y las ha realizado en concreto. Y miren esta belleza también, vea. Botellas de vino, la marca de ellos. Mira, aquí hay otro mini barril, bien bonito. Por allá hay más.
Si usted es amante a las fotos y qué tal es, vea, acá lo que tiene son spots bien instagramiables para que venga a Tierra Paraíso. Profe, ¿y aquí dónde llegamos? Bueno, esta es una etapa muy linda porque estamos en una fase subsiguiente a la de la pospoda y tiene que ver un poco con la floración y la fructificación. En términos analogía, sería después del invierno la primavera. Aquí llegamos a la simulación del verano. Dicen que ese es el 60 y qué día. Digamos que aquí estamos en promedio en el 60º día y ya pueden ver cómo el racimo está construido para tal. Exacto. Vea, importante, aquí en el tour por pareja les dan esta canastica. Con tijeritas. Vea. Ya van a ver lo que vamos a hacer. Entonces, lo ideal es que la mujer sea la que recoja y el hombre le toma la foto, ¿no? Obviamente, vamos. Pero vea, entonces ahorita ahí en la canastica vamos a echar un racimito de uva. Mire. Cuidando la planta, lo que es, coloque la tijera, como lo hace el vendimiador, a ras de qué, a ras de racimo y corte. Y ahí lo que tenemos es nuestra uva Isabela cortada como lo harían nuestras vendimiadoras de una forma muy prolija, para no dañar nuestra planta que tiene alrededor de unos 300 racimos. Aquí ya Nata va a cortar su racimito de uva. Ya lo tengo visto. Dale. Tiene que ser a ras de la frutita. Exactamente. Qué lindo, miren. Hermoso. Muy bacana esta experiencia acá. Hasta el momento va fenomenal. Si les ha gustado todo lo que han visto hasta ahorita, por aquí abajo está el perfil de ellos y también les dejo el numerito por si quieren hacer cualquier tipo de consulta. El siguiente paso es probar Comernos la uva. Sí, señores. Vamos a ver qué tal. Qué rico. Rica. Esta es la famosa uva Isabela. Lo siguiente aquí en el tour es que en Tierra Paraíso les comparten un video sobre cómo se elabora el vino, o sea, la planta de producción. Acá como tal no hacen la visita porque ellos tienen registro INVIMA y no está permitido. Entonces, vean, ya después de ver el video, seguimos con ¿qué, profe? Vamos a seguir con la cata, que es lo más rico. Vamos a Eso. Antes ya están los vinos, vea. Este vino es nuestro orgullo actual. Este y ojalá porque este vino es un blend que estamos haciendo de uva Isabela con carambolo, que son productos de la región. Entonces esto no lo tiene ni Francia, no lo tiene ni Argentina, no lo tiene nadie. ¿Lo tiene quién? Lo tenemos nosotros aquí en Colombia, lo tenemos aquí en Santa Elena. Y van a probarlo y se van a dar cuenta que no tenemos absolutamente nada que envidiarle a otro tipo de vinos. Aquí lo que le explicamos a nuestros visitantes es una cata como se hace en París, como se hace en Buenos Aires, como se hace en Bogotá, como se hace en Cali, pero aquí en Santa Elena. Entonces, catar es probar con atención un producto al cual vamos a someter a nuestros sentidos, a la vista, al olfato y al gusto. ¿Con qué fin? Con el fin de hacer una valoración de corte sensorial. Entonces, el vino que vamos a catar, este vino, este blend de uva Isabela con carambolo blanco, se presenta a la vista con una condición de claridad clara, con una intensidad media, con un color, y ojo lo que estoy haciendo, abren su servilleta, con un color amarillo pajizo o amarillo paja y un reflejo dorado. Nuestro vino no tiene sedimentos, no tiene gas carbónico, es un vino tranquilo y por supuesto no tiene, digamos, ningún residual. Ahora, con respecto a la pierna o la lágrima, lo que podemos decir es que tiene una fluidez media. En nariz, el vino presenta una condición limpia. Entonces lo que vamos a hacer en boca es, vamos a hacer un ejercicio muy chévere. En boca lo que es, vamos a tomarnos un buen sorbo de vino, lo vamos a circular, nos vamos a enjuagar literalmente la boca, vamos a abrir un poquito la cavidad bucal, vamos a tomar un poquito de aire y nos lo vamos a tragar. A ver. Listo, entonces esto es lo que me está, ¡wow! Eso es, o sea, el vino es un wow.
Yo tenía un amigo que decía, dime qué es guavo en mercado. No, este no es un guavo, este es un doble guavo. El vino que estamos catando es un Tierra Paraíso tinto, es un vino paraíso tinto semiseco. Este vino paraíso tinto semiseco se presenta a la vista con una condición de claridad clara, con una intensidad media, con un color, ojo con este color, es un color hermosísimo, es un rojo rubí con un reflejo cereza. Tiene básicamente una lágrima que, como posee un poquito más de azúcar, se desplaza medianamente. El vino no tiene residuales, no tiene sedimentos, es un vino tranquilo y obviamente la lágrima ya vimos qué tal. En nariz es un vino limpio y es un vino que tiene una altísima expresión frutal. Ahora, en boca, Sí, huele bastante fruta. en boca es un vino súper elegante, es un vino que tiene mucho balance, es un vino que básicamente tiene un dulzor entre bajo y medio, una acidez media y un tanino medio, es decir, es un vino que se adapta perfectamente a ¿qué? Al gusto y a la preferencia del consumidor Sí, colombiano. está Por acá nos trajeron estas mini pizzas que se ven deliciosas. Buenísimo. Y tienen un ejercicio como tal, y es morder media pizza, luego beber vino, saborearlo. Bueno, tienen que morderla bien, ¿no? Tienen que hacer hacer 30 digestión 30 veces. Después van a probar una copa de vino para sentir bien el sabor, y ya después toman un poquito de agua y vuelven y hacen lo mismo con el otro vino. Así van a degustar muy bien todos los sabores y las esencias. Bueno, les cuento que esa experiencia de cata de vino nos fascinó. Ok. Sí, espectacular, delicioso esos vinos. Deliciosos esos vinos, y ya por acá, vean, no puede ser mejor esta experiencia aquí. ¿Nos van a poner a qué? Vamos a llenar una botella de 300 mililitros con nuestro vino Pueblito Lindo, que es un vino tinto dulce acerezado. Eso, que comience esta experiencia, pues. Listo, entonces ¿qué van a hacer, muchachos? Con esta botella vamos a dirigir a la llave y la ponemos pegadita. Vamos a empezar como a atinar aquí el chorrito, sino bien pegadita, y se abre la llave en este sentido, en el sentido contrario de las manecillas del reloj. La vamos a abrir completa, así full, hasta aquí, y de ahí poco a poco vamos dosificando hasta aproximadamente 1 centímetro antes del cuello. ¿Esto para qué? Para que tengamos el espacio del tapón y para que tengamos aproximadamente 1 centímetro de oxígeno y el vino no se acetifique. Aquí ya estamos llenando nuestra botella. Muy bacana la experiencia acá. Dejarle 1 centímetro para el corcho. Vamos a calcularle aquí. Eso. El siguiente paso, ya después de envasar, es ponerle el tapón. Listo. Ahí ya quedó nuestra botellita. El siguiente paso es ponerle la cápsula. Eso es de termoforma. Vea, ahí ya está Nata. Dale. Eso. Está quedando perfecto. Eso. Muy bien. Gracias. Esta maquinita no se puede pegar porque si no se quema. Se quema. Pero vea, le quedó bien chévere la botella. Perfecta, Sí, bueno. señores. Y ahorita sí vamos a pegar la etiqueta. Sí, señores. Esto Eso. tiene su proceso. Tiene su Todo proceso. Es un proceso. Yo ya puedo trabajar acá. Eso, muy bien. Vea, Nata ya se irá a trabajar acá. Ya la podemos contratar. Yo Eso. creo que Nata puede ser nuestra contratación premium en esta temporada. Mire, Ya quedó. Wow. vea, muy chévere acá la experiencia. ¿Ok? Oh, súper Invita a la chévere, gente ahí. espectacular. No, tienen que venir, de verdad, no se lo pueden perder. Y miren, su botellita, queda espectacular. Eso, vea. Ahí uno se lleva su botellita, su recuerdito y viven toda la experiencia. A nosotros nos encantó, nos fascinó, así que ya saben, por aquí abajo está el perfil de ellos. También les voy a dejar el numerito para que los contacten. Acá es fabuloso, muy bueno. Si hay alguien que ha disfrutado este tour, es Nata, vea, por allá está su vía. ¿Qué tal la vista? Divino, se ve espectacular. Venga, Ella les va a mostrar qué tal. venga, les muestro esta belleza. Miren esto tan divino. Me encanta. Espectacular. Aquí llegamos al final del tour. El tour termina en esto que ellos le llaman el Puente del Amor. Aquí muchas personas se han declarado, han pedido la mano. Vean,
Bien hermoso. Sí, señores. Divino. Aquí ya finalizó nuestro tour, ¿o qué, profe? Ah, bueno, chicos, qué rico que le hayan pasado bien. Bueno, finalmente estamos en el Chamonero. ¿Qué representa el Chamonero? El Chamonero es un personaje de antaño que lo que hacía era espantar los pájaros. Este señor se limitaba básicamente a escuchar la radio, a guindar una cuerda por esos parrales, a colocar unos elementos para hacer ruido cuando llegaban los pájaros. Entonces, bienvenidos a nuestra parte final del tour, bienvenidos al Chamonero. Eso. Bueno, mi gente, espero les haya gustado todo lo que les acabamos de compartir y vivan esta gran experiencia, es fenomenal. A nosotros nos encantó. Nos vemos en otra aventura, muchachos.